Hola a todos, mi nombre es Florencia y junto a Manuela y Matías hemos trabajado en la mentoría de detección de posicionamiento de tweets respecto a un conjunto de tópicos, con la ayuda y supervisión de nuestro mentor Damián Furman. El objetivo del trabajo fue estructurar una masa de datos que en principio no tienen una estructura aparente, para ver de qué manera podemos clasificarlos. En particular, nos interesaba poder clasificar de manera tal que nos permita detectar justamente el posicionamiento de un tweet respecto a un tópico. Los temas elegidos para trabajar fueron tres: legalización del aborto, cambio climático y movimiento feminista. Para comenzar con el análisis, nos encontramos con dos conjuntos de datos. El primero eran dos datasets en formato CSV que tenían una serie de tweets ya procesados, en donde figuraba, entre otras cosas, el tweet, el tópico y el posicionamiento. O sea, eran dos datasets que ya estaban etiquetados. El otro conjunto de datos estaba conformado por tres bases, una por cada uno de los tópicos que nos interesaban, pero habían sido exportadas de una base de datos no relacional, más precisamente de Mongo. Por la cantidad de información y las limitaciones en cuanto a equipamiento, no pudimos levantar todos los datos, por lo que optamos por exportar solo los campos que nos interesaban en un formato CSV. Así es como se veía la base de datos etiquetada, y así es como veíamos la base de datos no etiquetada a través de Mongo. Dentro de los atributos que tenían los datasets se encontraban, entre otros, el ID del tweet, el usuario y datos propios referidos a ese mismo tweet. Nosotros decidimos trabajar con el texto en sí y con todos los atributos que estaban relacionados a retweet. Esta decisión estuvo basada en que los retweets nos daban la posibilidad de establecer relaciones entre los tweets que después nos ayudaran con nuestro objetivo de dividirlos según el posicionamiento respecto a cada tópico. Esta relación lo usamos para armar grafos. Utilizamos la librería Networks, utilizada para el análisis de redes, que nos permite determinar los pares ordenados que queremos considerar como aristas. En nuestro caso, usuarios que retuitean a otro usuario. Y de esta forma obtener los nodos de la red. Es decir, dado dos usuarios, si uno retuiteó al otro, se arma una arista entre ellos. Sin embargo, no todos los usuarios tienen aristas. Acá vemos un gráfico que nos muestra los nodos de acuerdo a su grado en el dataset de aborto. Gráficos similares aparecen en los otros dos datasets. En los extremos tenemos 10 a la 5 usuarios que no tienen relación con ningún otro usuario. O sea, no retuitearon ni fueron retuiteados por nadie. Y 10 usuarios que fueron retuiteados o retuitearon 200 veces. Decidimos entonces filtrar la red, quedándonos solo con los nodos de grado mayor a 5. Una vez realizado esto, seguimos teniendo el problema de que nos quedaban para todos los datasets grafos inconexos, y revisándolos, la componente conexa principal de cada grafo tenía entre el 87 y el 95% de los nodos. Por lo tanto, nos quedamos en los tres casos con la componente conexa de mayor tamaño. Con estos datos y con la ayuda de Gephi, que es un software open source de análisis de redes y visualización, pudimos generar un grafo en donde se puede observar la relación entre las comunidades. En este caso, observamos el grafo del dataset de aborto, pero grafos similares se obtuvieron con los otros dos tópicos. Luego, como método iterativo para detectar comunidades, utilizamos el algoritmo de Louvain, que es un método iterativo que busca armar comunidades en función de maximizar la modularidad. A grandes rasgos, arma comunidades tales que hagan que la mayor cantidad de aristas conecten dos nodos que sean de la misma comunidad. Nosotros trabajamos con un parámetro específico de este algoritmo, que es la resolución. La resolución afecta la estabilidad del sistema. A mayor resolución se necesitan más iteraciones para lograr estabilidad. En particular, lo que a nosotros nos interesa es que a mayor resolución el algoritmo encuentre menos comunidades de mayor tamaño. Esto significa que se polariza. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es encontrar el menor valor de la resolución que nos dé como resultado únicamente dos comunidades polares
que tengan más de una cierta cantidad de usuarios, definida por nosotros en la variable user threshold. Así, nos quedamos con dos comunidades grandes para cada uno de los tópicos, que abarcaban entre el 94 y el 99% de los usuarios de nuestro grafo. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestras comunidades, lo que nos falta ver es si efectivamente estas comunidades las vamos a poder clasificar en algún posicionamiento. O sea, es ver si esta primera decisión que habíamos tomado de armar las comunidades a partir de los retweets es acertado o no. O sea, si las personas efectivamente tienden a retuitear más aquellos tweets con los que están de acuerdo. Pero para eso vamos a ver el trabajo que hicimos sobre el texto de los tweets en sí, porque nuestra propuesta es que esta clasificación la vamos a hacer a partir de las palabras usadas. Y para visualizarlas vamos a hacer nubes de palabras de cada comunidad en cada uno de los datasets. Bueno, el primer problema que tuvimos cuando empezamos a trabajar sobre los textos es que en nuestro dataset original no todos los textos de los tweets estaban en el mismo lugar. Entonces tuvimos que ir y volver varias veces hasta poder encontrar todos los textos completos y eventualmente poder consolidarlos en una única columna. El segundo paso fue tokenizarlos, que es al texto dividirlo en palabras, pero esta división requiere tomar algunas decisiones con respecto al tratamiento de anomalías, y en especial en Twitter, en donde abundan los errores de ortografía, los emojis, las puntuaciones extrañas, bueno, lo que se le ocurra al usuario. Nosotros para eso usamos un tokenizador que tiene funciones específicamente pensadas para redes sociales y que hacen estas cosas. Detectan los emojis, separan las palabras de las puntuaciones y así. El próximo paso fue filtrar las palabras, por un lado las más frecuentes, porque bueno, no aportan nada, en general son conectores o artículos, cosas por el estilo, y por otro lado, las menos frecuentes, a las que consideramos outliers, y en general son palabras muy específicas que, bueno, tampoco no aportan nada al análisis. Ahora, ¿cuál es el problema de separar al texto por palabras? Que perdés el contexto y la relación semántica entre las palabras. Entonces, para superar esto, usamos los eneagramas, que son secuencias de palabras. Bueno, y obviamente nos quedamos con los más frecuentes. Ahora bien, vamos a ver las 9 palabras que obtuvimos para cada una de las comunidades en el dataset de aborto. Esta es la 9 palabras de la primera comunidad, en donde vemos palabras como adopción, provida, bebés, bueno, apoyar a Trump, que son palabras que nos indicarían que esta es una comunidad que está en contra de la legalización del aborto. Pero para ver si, bueno, íbamos bien encaminados o no, decidimos revisar los tweets de los usuarios más influencers de cada comunidad. Bueno, entonces acá vamos a ver algunos ejemplos de los de esta comunidad. El primer tweet dice: una sociedad justa y amorosa protege a sus miembros más vulnerables. El segundo dice: derechos reproductivos, justicia reproductiva, libertad reproductiva, atención a la salud reproductiva, derecho a elegir, aborto, son simplemente eufemismos para arrancar las extremidades de los niños no nacidos y aplastarlos, matarlos de hambre o envenenarlos hasta la muerte. Y el último dice: bueno, 40 días para la vida ha llegado a su fin y 454 bebés únicos e irreemplazables se han salvado del aborto gracias a las constantes oraciones y vigilia de todos los participantes de la campaña. Bueno, estos son todos tweets que están claramente en contra de que el aborto sea legal. Entonces, indicaría que bueno, nuestra clasificación va bien encaminada. Estas son las 9 palabras de la segunda comunidad, en donde encontramos palabras como, bueno, derechos reproductivos, anti-prodecisión, LGBTQ, que indicarían que es una comunidad que está a favor de la legalización del aborto. De vuelta, vamos a ver algunos ejemplos de los tweets. El primero dice: bueno, el aborto es una forma de atención médica común, segura y normal. Quienes quieren información sobre el aborto merecen el derecho a ella. Es por eso que creamos una ficha informativa sobre el protocolo para el aborto autogestionado usando mifeprostona. O el hashtag dice: aplastemos el estigma al aborto.
El segundo dice, el aborto es legal en Kentucky y seguirá siendo legal en Kentucky. El Centro Quirúrgico para Mujeres ofrece aborto seguro en Kentucky y continuará proporcionando aborto seguro en Kentucky. Y el último dice, llamado a toda la gente de Ohio, hoy el Senado de Ohio está en condiciones de votar y aprobar 2 proyectos de ley contra el aborto. Estos proyectos de ley se basan en mentiras, vergüenza y estigma. Comuníquese con su senador hoy y exige que voten no sobre estos proyectos de ley dañinos. Bueno, de vuelta, estos son tweets que están a favor de que el aborto sea legal, entonces indicaría que nuestra clasificación en el dataset de aborto sería la correcta. Un caso similar sucedió con el set de datos de cambio climático. En la primera comunidad encontramos palabras tales como CO2, cooling, alarmist, que podrían indicarnos que se trata de la comunidad que piensa que el cambio climático no es un problema real. Al revisar los tweets de los usuarios con mayor influencia, observamos los siguientes ejemplos. Traduciendo un poco, dice que bueno, las escuelas deben existir para enseñar a leer y escribir, no para hacer propaganda sobre cambio climático, que los incendios provocados por el hombre, no por el CO2, que el cambio climático es real, siempre cambia, el CO2 no está correlacionado con esto. Esas son la nube de palabras y los tweets que nosotros encontramos en la primera comunidad y es la que nos lleva a pensar de que son los que creen que no es una problemática real el cambio climático. Una de las cosas que más nos llamó la atención es que intuitivamente la palabra CO2 debería figurar en la nube de palabras de quienes creen que el cambio climático sí es una problemática real. Sin embargo, revisando estos tweets, notamos que esta comunidad parece particularmente determinada a desmentir los argumentos sobre las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, en la segunda comunidad, la nube de palabras que encontramos, se destacan palabras como ice melted y warm weather, que nos hace pensar en una primera instancia de que es la comunidad que cree que sí es un problema real el cambio climático. Por ejemplo, los tweets de los usuarios más influencers de esta comunidad, algunos que elegimos, indican cosas como observaciones satelitales muestran cambios en glaciares como resultado del calentamiento global, el cambio climático está haciendo que la costa oeste de la India sea vulnerable a los ciclones, o tweets como la infraestructura debe construirse con prudencia para que el transporte sea sostenible. Bien, sin embargo, este trabajo no fue tan sencillo cuando analizamos las nubes de palabras del dataset de feminismo, que quedaron de la siguiente forma. En la nube de la izquierda tenemos palabras como gender y equality, que son palabras que podríamos asociar a una posición a favor del feminismo. Y también muchas palabras en hindú y en bengalí, como por ejemplo Jarurat, Bar, etcétera, que creemos que vienen de una acusación de abuso a un actor muy famoso en India, Shukla, y toda la polémica que se generó alrededor de eso sobre si las acusaciones eran verdaderas o falsas. Sin embargo, en la nube de la derecha vemos palabras como sexism, misogyny y Bernie Sanders, que también podemos asociar a una posición a favor del feminismo. Es por esto que a la hora de determinar el posicionamiento, creemos que esta técnica funciona bien, pero solo con tópicos que son muy polares. O sea, la línea que separa quienes están a favor y en contra de la legalización del aborto es muy clara. No obstante, esa línea es mucho más difusa cuando pensamos en discursos sobre el feminismo, como se da en este caso, en el cual no tenemos una clara diferenciación. En base a esta clasificación, nosotros etiquetamos todos los datos de los 3 tópicos a favor y en contra del tópico en cuestión, de la problemática que estábamos tratando. Y lo que hicimos fue entrenar un clasificador SVM
y con ese modelo entrenado intentar predecir los datos que ya teníamos etiquetados de la competencia semiótica, es decir, los datos que ya nos habían dado etiquetados. Este fue nuestro enfoque mixto o semisupervisado, que sería la columna central, en la cual mostramos los valores de la métrica accuracy que obtuvimos. Y en la columna de la derecha podemos ver los datos del mismo clasificador SVM, pero entrenado con los datos etiquetados. De esta forma teníamos un baseline que nos permitiera comparar los resultados del enfoque semisupervisado con el supervisado. Como podemos ver, tanto para aborto como para cambio climático tenemos una mejora en el enfoque mixto y no sucede lo mismo en el feminismo, dado por este tema de polaridad que hablábamos, de que en feminismo no tenemos una clara diferenciación de las dos comunidades. Básicamente nosotros lo que tratamos de predecir con estos datos etiquetados, pero con modelos entrenados con diferentes datos. Como decía, en el dataset de feminismo, probamos las dos posibilidades, ya que no era tan clara cuál era cuál, que la primera comunidad sea a favor y la segunda en contra, y viceversa, y el resultado expresado ahí es la opción, ¿no es cierto?, que mejor parámetros, mejor métricas nos daba. Y bueno, como conclusión, nosotros podemos decir que a través del enfoque semisupervisado pudimos obtener un mejor resultado para los datasets en los que tenemos alguna polaridad. Esto significa que todo el análisis de comunidades sobre los datos no etiquetados nos ayuda a entrenar un modelo superior. Bueno, no mucho más para agregar. Muchas gracias y esperamos sus consultas.